Continuando con los modelos empíricos para exteriores, son aquellos que representan en base a la experiencia diferentes mediciones, ¿no? Para poder llegar a determinar las pérdidas en un enlace, en un radioenlace. Hemos visto acá que algunos de los más utilizados, el UIT RP1546 para medio rural, Okumura Hata para medio urbano y COS 231 para medio urbano. Este aquí también, COS 231 se utiliza mucho en programas de computadora. Okumura Hata es bastante utilizado con cálculos matemáticos normales. Bien. Tenemos acá la recomendación UITR P1546. Se representa en curvas de propagación normalizada o curvas de nivel también se llama. Predice la intensidad del campo eléctrico en voltaje por metro. Pensado para enlaces terrenales de punto a zona, es decir, punto a multipunto. Es un estándar internacional utilizado en administraciones públicas para interconexión de radioenlace. Límites de validez. Frecuencia de los 30 a los 3000 MHz, es decir, hasta los 3 GHz. Sirve para un enlace de Wi-Fi en 2,4. Distancia de 1 a 1000 kilómetros, ¿no? Curvas. Representa el campo eléctrico en función de la distancia. dBu voltio, dBu microvoltio por metro. Para frecuencia normalizada de 100, 600 y 2000 MHz. Entorno de propagación, tierras, mares cálidos o mares fríos. Altura de la antena transmisora de 10 a los 1200 metros. Altura de la antena receptora 10 metros. Valores de las intensidades rebasadas, el 50% de las ubicaciones durante el 1 al 10 y el 50% del tiempo. Este método incluye una especificación para convertirlo en numérico mediante un modo computador. Esto que han llevado en estadística, la interpolación cuando son valores internos de una tabla, la extrapolación cuando estamos hablando de valores externos y también hay términos de corrección para corregir si hay alguna cosa equivocada. Aquí tenemos la representación de curva. Aquí tenemos la frecuencia comparado con la intensidad. Si nos fijamos aquí, este es a 100 MHz con 50% del tiempo y este es 600 MHz. Vemos acá la distancia. Si tenemos más energía eléctrica, la distancia es menor. Si tenemos menos energía eléctrica, la distancia es mayor. Ahora, comparado con estas dos frecuencias, ¿qué podemos decir? Que tiene menor intensidad la de mayor frecuencia. Esta es una curva de nivel se llama. Y entonces usted hace una intersección y con eso va a poder tener su resultado, ¿no? Que es lo que usted espera. Aquí está, ¿no? El resultado que viene a ser la pérdida. Esta recomendación nos habla del uso de curvas, cada uno o más parámetros. Cuando uno o más parámetros de muestreo del sistema no coincide con la referencia de los gráficos, se hace una corrección a través de una interpolación o extrapolación. Si el valor así obtenido nunca puede rebasar el máximo. En la Tierra, el valor máximo es el del espacio libre, y en el mar, con d de distancia y t el porcentaje del tiempo, se calcularía esta fórmula como lo máximo que no se puede rebasar.
Este modelo hace correcciones por la potencia de emisión, la altura de la antena transmisora, la frecuencia de transmisión, la altura de la antena de recepción, trayectos cortos en medio urbano o suburbano por despejamiento del receptor, por porcentaje de ubicación y por porcentaje de tiempo. Y acá tenemos la altura transmisora. Se define como la altura en metros del centro de radiación de la antena sobre el nivel medio de terreno, entre distancias de 3 a 15 kilómetros desde la transmisor hasta el receptor. Fíjense que me habla a nivel medio de terreno. Cuando hablamos, por ejemplo, de tierra curva, hablamos de nivel sobre el nivel del mar, ¿no? Altura sobre el nivel del mar. Si la altura no coincide con una de las gráficas, se hace una interpolación logarítmica con esta fórmula. Y acá tenemos, ¿no?, la altura de la superficie y la altura inferior. La altura inferior tiene que ser menor a la altura de transmisión y menor a la altura superior, ¿no? Más o menos aquí estaría nuestra antena. Frecuencia. Si la frecuencia no es 100, 600 o 2000 MHz, pero está entre los límites realizados, de nuevo se realiza una interpolación logarítmica, igual que la anterior, sustituyendo H por F. Porcentaje de ubicaciones. Por ejemplo, buscamos el valor del campo superior al 90% de las ubicaciones, asumimos una determinada distribución del campo y llega a dicha distribución será una variable aleatoria. Esta aleatoriedad dependerá de uno o más parámetros según las tablas I2R que podemos asumir. Distribución normal logarítmica con parámetro sigma sub L. Buscamos en la tabla sigma sub L para nuestra situación urbano-rural. El valor del campo rebasado, el L% de la ubicación será, tenemos acá una fórmula que depende de Q. Y acá tenemos cuál viene a ser esa derivación típica. Radiodifusión analógica, esta derivación en dB, tenemos para 100 MHz, 600 y 2000 MHz, ¿no? Para radiodifusión digital, para medio urbano y para medio suburbano y áreas montañosas, donde E es la medida media del campo y G elevado a la menos 1 es una función especificada en la recomendación, ¿no?, en la recomendación de la ITU. Aquí dice un ejemplo: se desea estimar el campo a distancia de 10 kilómetros y una altura de transmisión de 20 metros, para una frecuencia de 450 MHz. Tenemos los campos de las curvas de 100 y de 600 MHz y ahí tenemos lo que viene a ser el campo superior y el inferior. ¿Por qué esto? Porque esta frecuencia no la tiene, entonces se tiene que interpolar, se hace una interpolación y se obtiene todo aquí como el campo que tiene los 450 MHz. Otro ejemplo, sea un sistema móvil en el área urbana que funciona a 400 MHz y el campo medio del campo, el valor medio del campo es de 30 dBu. Se desea conocer el valor del campo rebasado el 90% de las ubicaciones. Entonces acá reemplaza el valor de la desviación, sale 4,5 dB y la función especificada por la sale 1,28. Por lo tanto, campo va a calcular esta multiplicación, 30, entonces le sale 24 dBu. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa más, que es un modelo que se puede calcular a mano por los estudiantes, que es el modelo Okumura-Hata. Okumura es un científico japonés que hizo mediciones y después Hata lo que ha hecho es hacer unas curvas y en base a esas curvas se consiguen unas ecuaciones diferenciales. Con esas ecuaciones diferenciales ya se puede obtener el resultado. El objetivo del modelo Okumura-Hata es establecer un modelo sencillo para planificación
de servicio de telefonía móvil en entornos urbanos. No se olviden que si hablamos del mundo inalámbrico, la primera comunicación masiva fue la radio AM, después FM y después fue telefonía móvil. Después ya estamos hablando de los radioenlaces para datos. Entonces, Comura trata de establecer un modelo sencillo para planificación de servicios de telefonía móvil en entornos urbanos. Parte de una amplia campaña de medidas efectuada en ciudades de Japón. Okumura hace unas curvas que proporcionan valores medios de intensidad para medio urbano, diferentes alturas efectivas de antena y tenemos para 150 MHz, 450 MHz y también 900 MHz. Tenemos acá una potencia de radiación de 1 kW, es la potencia máxima, y la altura de la antena de recepción 1,5 metros se considera como base. Acompañada a estas curvas de correcciones para tener en cuenta los efectos de ondulación del terreno, heterogeneidad del terreno, altura de la antena receptora, potencia radiada, orientación de las calles y densidad de edificación. Hasta aquí acaba la parte de Okumura, ¿no? Hata lo que hace es desarrollo de expresiones numéricas para curvas normalizadas de Okumura, ¿no? Okumura hace unas curvas de nivel, y Hata crea unas ecuaciones diferenciales para poder hacer cálculos, ¿no? Aquí tenemos nosotros las curvas de pérdida según Okumura según frecuencia, ¿no? Aquí tenemos la atenuación, la frecuencia. Fíjense que de forma exponencial, pero no muy pronunciado, se va aumentando la pérdida en base a mayor frecuencia, ¿no? Mientras más frecuencia, hay más pérdida, ¿no? Y según la distancia que nosotros tenemos en kilómetros, mientras más distancia, también hay más pérdida, ¿no? Entonces, si nosotros vemos eso siempre, las pérdidas se aumentan con la frecuencia y con la distancia, ¿no? Y disminuyen a menor frecuencia y a menor distancia. Bien, acá tenemos curvas de intensidad del campo Okumura en 900 MHz. Tenemos acá la distancia y la intensidad del campo eléctrico. La intensidad baja a medida que la distancia aumenta, ¿no? Mientras más aumenta la distancia, menos intensidad habrá. Y entonces, estas son las ecuaciones de Hata. Son aproximaciones hechas mediante logaritmos a las curvas de Okumura. Y dice, las pérdidas para un medio básico, medio urbano, estamos hablando de urbano, son los siguientes. Las pérdidas de Okumura son igual a más b veces el logaritmo de la distancia más c. ¿Y qué viene a ser A? A viene a ser 69.55 más 26.16, el logaritmo de la frecuencia inicial en megahercios, menos 13.82, logaritmo de la altura de la estación base, menos una función A de la altura de la estación móvil, y B, ¿qué viene a ser? B viene a ser 44.9 menos 6.55, logaritmo de la altura de la estación base. Ahora todavía no sabemos qué es la función A en base a la altura de la estación móvil y no sabemos qué es C. Para áreas metropolitanas, esa función A de HM es igual a 8.29, logaritmo de 1,54 la altura de la estación móvil al cuadrado menos 1.1 para frecuencias menores a 200 MHz. Y para frecuencias mayores a 400 MHz, que viene a ser lo que nosotros trabajamos, tenemos que va a ser igual a 3,2 veces el logaritmo de 11.75 la altura de la estación móvil al cuadrado menos 4.97. C en ambos casos para áreas metropolitanas es 0. Para pequeñas ciudades también C es 0, pero para entornos urbanos C vale menos 2 veces el logaritmo de la frecuencia inicial en MHz dividido entre 28, todo esto elevado al cuadrado menos 5.4. Y para áreas rurales C vale menos 4,78 por el logaritmo de la frecuencia inicial en MHz al cuadrado más 18.33 el logaritmo de la frecuencia en MHz
dice al menos 40.94. Ahora si hablamos de ADHM, tanto para pequeñas o medianas ciudades, como para entornos urbanos, como para áreas rurales, esta función se vuelve lo siguiente. 1.1 logaritmo de la frecuencia de megahercios menos 0.7 veces la altura de la estación móvil menos 1,56 logaritmo de la frecuencia de megahercios menos 0.8. Esta fórmula obviamente no creo que se lo aprendan, ¿no? De memoria, sería difícil, pero tenemos esos valores, ¿no? Bien, en Santa Cruz es una ciudad mediana tirando para un área metropolitana. Entonces, el valor de C es 0. Ahora, dependiendo de la zona de la ciudad, estamos hablando de fuera del cuarto anillo. De hecho, sería fuera del segundo anillo. Sería esta fórmula. Y si hablamos de dentro del segundo anillo, sería una de estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, tienen una mirada. Si hay algo que no entienden, me preguntan, ¿ya? Entonces acá tenemos una explicación, ¿no? De la frecuencia, alturas, de algunos límites, pero de esta forma se puede utilizar para otros datos que tienen un poco superiores a esos límites. Esta fórmula te la recomienda hasta los 1500 MHz. Hay una extensión con el COST 231, que es un modelo que utiliza, por ejemplo, Radio Mobile con el OnRise. Hay una extensión a frecuencia de uso de comunicaciones móviles. Estamos hablando de los 1800 a los 2000 MHz, o sea, 2 GHz, que nos dice esto. Las pérdidas en entorno urbano va a ser 436.3 más 33.9 logaritmo de la frecuencia MHz menos 13,82 logaritmo de la altura de la antena de transmisión menos a una función A de la altura de la antena de recepción más 44.9 menos 6.55 logaritmo de la altura de la antena de transmisión. Todo esto multiplicado por el logaritmo de la distancia en kilómetros. Y esta A viene a ser esta de aquí. En vez de ser de la estación móvil, viene a ser de la altura de recepción, ¿no? Para comunicaciones móviles. Obviamente la altura de la antena de recepción viene a ser la estación móvil. Y aquí tenemos cuáles son las pérdidas en los modelos Kumura-Hata para diferentes frecuencias. Vemos que mientras más alta es la frecuencia, mayor vienen a ser las pérdidas, ¿no? Mientras más baja la frecuencia, menor son las pérdidas. Y obviamente mientras mayor la distancia, mayor la pérdida también. Aquí tenemos para diferentes alturas, ¿no? La misma representación. Aquí estamos con otro tipo de antenas, ¿no? Fíjense, mientras más grande es la antena, menor es la pérdida. Mientras más chica la antena, mayor es la pérdida. Obviamente con la distancia crece y las pérdidas crecen también con la frecuencia. Pero bajan con la altura de la antena. Acá tenemos un modelo de propagación representado con muchos datos para obtener esas ecuaciones con el MATLAB. Bien, acá tenemos otro modelo, el COST 231, que es el modelo más utilizado por los software actualmente, igual con otro modelo que se llama LongRise. El método Kumura-Hata no tiene en cuenta ningún parámetro de terreno a estudiar, que significa que solo te considera tres cosas, ¿no? Frecuencia, distancia y altura de antena. No te considera otra cosa. Pero no te considera condiciones de vegetación, lluvia, obstáculos ni nada de eso, ¿no? Eso no considera el modelo de Kumura-Hata. Para obtener más precisión, se ha propuesto métodos que tienen en cuenta la estructura de las calles, dimensiones de los edificios
Resto de los parámetros contemplados ya en Okumura Hata. El más actual es COS 231, ha optado por la recomendación de la IUTR, válido para situaciones en que no existe visión directa entre la estación base y la estación móvil, que es lo normal. Ustedes cuando hablan por el celular no siempre están viendo la antena, ¿no? Donde está la radio base. Entonces, para esta situación nos representa este aquí, modelo COS 231. Bien, acá tenemos algunos parámetros: la altura sobre el suelo para la antena de la estación base, altura sobre el suelo para la antena de la estación móvil y altura media de los edificios que nosotros consideramos. Anchura de la calle donde se encuentra el móvil, distancia entre el centro de los edificios, distancia de la base al móvil y distancia, ángulo de incidencia, ¿no? Este ángulo de acá. Bien. Aquí tenemos la altura de la estación base, va a ser la altura de la antena receptora, hace una diferencia, ¿no? También tenemos otros parámetros como por ejemplo el ángulo con el eje de la calle, la altura de la antena de la estación base sobre la altura media de los edificios circundantes y altura media de los edificios sobre la altura de la estación móvil. En base a todos esos parámetros, que son muchísimos, se puede calcular estas pérdidas, ¿no? Esta pérdida va a ser las pérdidas del espacio libre, las pérdidas por los edificios y las pérdidas también por la situación de la calle, ¿no? Y acá tenemos las ecuaciones. Las pérdidas por el espacio libre, 32,45 más 20 veces el logaritmo de la frecuencia más 20 veces el logaritmo de la distancia. Ya tenemos la altura debido a los edificios. Perdón. Acá tenemos la altura por los edificios, ¿sí? Y acá viene a ser la altura por la situación de la calle, la altura por el edificio menos 8.2 por 10 veces el logaritmo de W, que viene a ser W, viene a ser acá esta distancia que tiene entre edificios, ¿no? No la distancia entre el centro de edificios, sino entre edificios, la distancia entre pared y pared. Más 10 veces el logaritmo de la frecuencia, más 20 veces el logaritmo de la diferencia de la antena receptora con la antena, con la altura de los edificios. Más un LORI, donde el LORI depende del ángulo entre el rayo y el eje de la calle, ¿no? Y este LMS, o sea, de la calle, estimación de difracción multiobstáculo, ¿no? Eso es con otro modelo todavía más avanzado. Fíjense, esto ya es complicado de calcular. Y con este más, ¿no? Le ponemos 0 y ya podemos tener un aproximado, pero no es necesariamente así. El límite tiene que la frecuencia puede estar entre los 800 y los 2000 MHz, la altura de la estación base entre los 4 y los 50 metros, la altura de la estación móvil entre los 1 y 3 metros, la distancia entre los 0,2 y los 5 kilómetros. Aquí tenemos una comparación entre los modelos Okumura Hata y COS 231. En una gran ciudad se pretende hacer una estimación de pérdidas medias, la propagación para el estudio de cobertura de telefonía móvil a los 900 MHz. La altura de la estación base es 35 metros y la estación móvil es 1,5 metros. La altura media entre los edificios 5 plantas. La altura media de las calles corresponde a 2 carriles más por sentido más acera de 3 metros por lado. Más carriles de apartamento. La distancia media entre centros de edificios es de 45 metros. Figura. Fíjese la comparativa entre lo que te calcula las pérdidas con Murata
con lo que te calcula el COS 231. ¿Cuál de los dos ustedes creen que es más preciso? Muy bien. Al tener más parámetros, más preciso, ¿no? Más difícil de realizar por un humano con calculadora. De hecho, es prácticamente imposible. Claro que con una computadora sí se puede programar. Es decir, Okumura-Hata te hace un sobredimensionamiento de las pérdidas. ¿Por qué te hace un sobredimensionamiento de las pérdidas, Okumura-Hata? Te hace un sobredimensionamiento de las pérdidas. ¿Para qué es preferible que consideres más pérdidas a que te falten pérdidas y en realidad no llegue tu enlace, ¿no? Como no tiene tantos parámetros, te sobredimensiona, te da más pérdidas de las que son realmente. Codo 3.1 está más cercano, pero tenés que hacer buenas mediciones de muchos datos antes de poder decir que está en lo correcto, ¿no? Está en lo correcto y calcular pérdidas. Bien, y tenemos propagaciones en medios heterogéneos. No siempre las pérdidas se realizan en un entorno uniforme. A veces el medio de propagación se puede considerar un medio formado por secciones de diferentes características radioeléctricas. Cada sección se modela con una ecuación genérica. Tenemos acá las pérdidas naturales, es una constante por una distancia, donde n es un parámetro que depende del medio. Entonces vas a tener, dependiendo, vas a trazar tramos. Por ejemplo, aquí va a decir del primero al segundo anillo, tenés más pérdida. De acá del segundo al tercero tenés menos pérdida y el tercero hasta el primario oratorio menos pérdida todavía. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su propio factor, ¿no? Al enlazar tramos se obtiene la ecuación de la forma para tres tramos, ¿no? Y acá tenemos una ecuación que va a ser las pérdidas por la distancia. El primer tramo va a ser las pérdidas sub 1 por la distancia de un parámetro n sub 1. Si hablamos ya de dos niveles, estamos hablando que va a ser eso mismo, pero en vez de estar elevado solo a la menos 1 la distancia más n2 por distancia elevado a la n-2, y para el tercer, si hubiera tres tramos, sería esto de acá. Entonces esa voy a hacer una composición en base a multiplicación para obtener las pérdidas totales, ¿no? Y ahora vemos acá menos n1 más n2 menos n2 n3 y menos n3. Siempre se le suma el siguiente, ¿no? Siempre se suma el siguiente. Y el que está en orden, ese va negativo. Si hubiera acá un cuarto, sería PR1 por D de menos N1 más N2 por D de menos N2 más N3 por D de menos N3 más N4 por D de menos N4, ¿no? Así sería si hubiera un cuarto tramo. Y acá tenemos exponentes de propagación. La ecuación de pérdida, el factor n toma valores que van entre los 1,4 y 5 en función del entorno, ¿no? Esto de acá, este n, tiene diferentes valores. Espacio libre, 2. Urbano entre 2,7 y 3,5. Urbano contra grandes edificios entre 3 y 5. Interior de los edificios con línea de visión directa entre 1,6 y 1,8. Interior de los edificios con sombra entre 1,6 y 1,8. Interior de los edificios con sombra entre 2 y 3. Entornos urbanos entre 2 y 3. Y zonas industriales 2,2. Tenemos el modelo Longley Rice. Este Longley Rice es el más utilizado en los simuladores radio mobile.
también conocido como IETS o el modelo de terreno irregular. Está basado en lo que es la teoría electromagnética y el análisis estadístico de las características del terreno y mediciones de radio. Su resultado es el valor medio de la atenuación como función de la distancia y la variabilidad de la señal en el tiempo y el espacio. Es un modelo punto a punto y modo de predicción de área también. ¿Qué parámetros considera el sistema asociado a los equipos de radio involucrados e independientes de las condiciones ambientales? Es decir, se basa en los parámetros de los transmisores, más que en el entorno. Tenemos la frecuencia entre los 20 MHz a 40 GHz, sería ideal para las transmisiones actuales. Distancia entre terminales entre 1 kilómetro a 2 kilómetros, 2000 kilómetros. La altura de la antena, cada terminal puede ir de los 0.5 a los 3000 metros. Fíjense qué gran variación tenemos acá, que pueden tener los terminales, y polarización puede ser vertical o horizontal, ¿no? Y tenemos que se basa en unos parámetros de terreno que describen estadísticamente características del lugar donde opera el sistema. Tenemos la variable de terreno irregular, esa delta de H, que es la rigurosidad promedio del terreno. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Tenemos en plano o superficie del agua 0, llanura 30, colinas 90, montañas 200, montañas cabrosas 500, y para un nivel promedio, si es que no sabe bien o tiene diferentes características, se pone un promedio de 90, igual que una colina. Refracción de la atmósfera, determinar la cantidad de bending o curvatura que sufran otras radios, las ondas de radio. En otros modelos, este parámetro puede introducirse con la cobertura efectiva de la Tierra, desde que calculamos con el modelo de Fresnel 4/3, ¿no? 1.33. Para long rise se puede introducir el valor de refractividad de la superficie directamente. Rango de 250 a 400 unidades de N, correspondientes a los valores de la curvatura de Tierra de 1.232 a 1.767. Una curvatura efectiva de la Tierra de 4 tercios, 1.333, corresponde a una refractividad de la superficie de valor aproximadamente 301 unidades de N, valores recomendados para las condiciones atmosféricas promedio. Relación entre los parámetros K y N, ¿no? Lo tenemos N sub 5 igual a 1.793 por el logaritmo natural de 1 sobre 0.46665, multiplicado todo eso por 1 menos 1 sobre K. Esa es la relación entre N y K, ¿no? Podemos considerar valores de N y despejando esta ecuación tendríamos valor de K. Y otra constante eléctrica del terreno, permisividad relativa a constante dieléctrica y la conductividad, ¿no? Acá tenemos valores para tierra promedio, pobre, tierra buena, agua dulce o agua salada. Mientras más sea más acuático, va a ser mayor la permitividad, pero mientras más sea tierra, menor la permitividad. Y la conductividad, también mientras más seco va a ser menor, y mientras más agua salada va a ser mayor. La mayoría de los casos usar la constante de tierra promedio, ¿no? Este aquí. El clima, hay 7 modelos estandarizados. El ecuatorial, por ejemplo, del Congo, subtropical de Sudán, marítimo subtropical como el oeste de África, desierto del Sahara, continental templado, marítimo templado sobre la tierra, ejemplo Reino Unido y costa continental europea, y marítimo templado sobre el mar. Tenemos esos climas que puede haber, ¿no? Nosotros Santa Cruz sería continental subtropical, ¿no? Entonces acá tenemos el valor de N en unidades, ¿no? Tenemos otros parámetros, considera long rise, variabilidad del tiempo, de los cambios atmosféricos y otros efectos. Considera las variaciones de los valores medianos tomados por función de la atenuación
cambios de la reflexión de la atmósfera o la intensidad de la turbulencia atmosférica. Se expresa como porcentaje de 0.1 y 99.9% fracción del tiempo durante la cual el campo de la fuerza recibido se espera que sea igual o superior que el valor medido de campo por hora calculado por programa. Tomar un porcentaje mayor a este valor reduce la variabilidad resultante de esos factores. El valor real medido será igual o superior a un porcentaje más elevado del tiempo. Variabilidad por localización. Estadísticos a largo plazo entre dos trayectos distintos, diferentes en los perfiles de terreno o diferencias ambientales. Porcentaje de 0.1 a 99.9. Fracción de las localizaciones donde el campo recibido se espera que sea igual o superior al valor medio. Y variabilidad por situación, otro tipo de variables, efectos que no pueden explicarse o simplemente se ha decidido no controlar. Para diferenciar casos son iguales a equipos y condiciones en entornos similares. Porcentaje del 0.1 al 99.9% para controlar lo mucho o poco que se quiera que afecte. Entonces tenemos variabilidad por tiempo, que es los cambios de la atenuación en los diferentes instantes de tiempo, variabilidad por localización. Estamos hablando de trayectos que tienen perfiles desde el emisor al transmisor de grandes distancias, y variabilidad por situación, que son parámetros no controlados que también se consiguen. Fíjense, y uno llega siquiera a poner una fórmula y considera muchísimos parámetros para poder entender ese modelo, ¿no? Entonces es un modelo complejo que no se puede calcular a mano. Tenemos otros modelos menos utilizados, pero que pueden dar buenos resultados en situaciones específicas. Tal vez algunos están más orientados a la parte marina, a la parte continental, a la parte andina o a la parte, no sé, amazónica. Entonces tenemos diferentes modelos, que puede haber alguno más, ¿no? Ustedes pueden crear su propio modelo. Y bien, vamos a hablar de algo, lo vamos a hablar muy rápido porque no se utiliza, realmente no se utiliza nunca, y creo que pérdida de tiempo. Yo prefiero utilizar herramientas como el SolarWind o alguna herramienta que tienen los microticos, los hijos directamente para ver los focos de calor de la señal, que utilizar, modelos para interiores, ¿no? Porque son cálculos bastante complicados. Bien, modelos empíricos para interiores. En numerosos entornos, aplicaciones importantes poder predecir la cobertura de un sistema de comunicación inalámbrico en el interior de un edificio. Pequeñas oficinas, medianas empresas, aeropuertos, centros comerciales, etc., ¿no? Obviamente, un aeropuerto, una empresa petrolera o de gas, tal vez sí necesita un cálculo más exacto, ¿no? Una empresa de un banco así, con determinación de focos de calor como SolarWind, suficiente para poder determinar si es que estamos o no irradiando más señal de la que queremos, ¿no? El tamaño de las células suele ser mucho más pequeño en estos entornos, 10 a 500 metros. Tanto las estaciones base como la estación móvil tienen baja potencia de transmisión y están situados en el interior. Las condiciones de propagación no cambian, no hay línea de visión directa, mucho multitrayecto porque sillas, mesas, animales de todo, difracciones, reflexiones y distancias más cortas. De los modelos más importantes tenemos el modelo modificado de espacio libre, Moltke-Keenan, COS 231 para interiores y trazado de rayos como modelos más utilizados, ¿no? Y acá tenemos el modelo de espacio libre, que si nos fijamos, tenemos un exponente adaptable n y un offset o desplazamiento L sub c, calcula la distancia y la longitud de onda, ¿no?
No considera específicamente la posición y las pérdidas individuales de cada obstáculo dentro del edificio. Calcula las pérdidas de trayecto de forma similar a las pérdidas de espacio libre, agregando un exponente adaptable, n, que ustedes lo van a saber en base a las mediciones que hagan en su edificio que están controlando, y un offset o desplazamiento, L sub c. Los valores de ambos parámetros se calculan basados en medidas previas, fíjense. Ustedes tienen que determinar primero cuánto vale n, y L sub c es la cantidad de obstáculos que tenga en su interior, ¿no? Modelo Motel-Kinnon calcula pérdidas sobre el camino directo entre transmisor y receptor, que tiene en cuenta la posición exacta de los muros. K sub W indica el número de muros interceptados en trayecto directo entre el emisor y el receptor. L sub W representa las pérdidas por transmisión, las cuales consideran iguales para todos los muros. L sub C es un offset, y L sub S representa las pérdidas en el espacio libre. Te hace un cálculo de pérdida de espacio libre. Pérdidas son igual a la potencia de transmisión menos la potencia de recepción menos las pérdidas más la ganancia, ¿no? Entonces, tiene eso, ¿no? COS 231 para interiores, modelo multimuro. Este modelo calcula las pérdidas de forma similar a Motel-Kinnon. Considera las pérdidas de penetración individuales de cada muro y cada piso dependiendo del tipo de material que lo constituye. KWI es el número de muros perpetrados del tipo sub I, ¿no? Hay n tipos, y en vez de acá considerar a todos los tipos iguales por las pérdidas por muro, considera diferentes tipos de muros, ¿no? Y hace una sumatoria. Tenemos el offset también, tenemos n, el número de muros, tenemos acá los pisos y las pérdidas por piso, ¿no? Entre los pisos adyacentes, estamos hablando acá ya de edificio, ya no consideramos pérdidas por piso, y tenemos las pérdidas del espacio libre y el offset que ya lo teníamos inicialmente, ¿no? El offset se adapta en base a mediciones empíricas, así que más o menos, casi que igual yo lo voy a utilizar modelos para interiores. Tenemos modelo trazado en rayo, más complicado, esto sí o sí tiene que ser con software. Este modelo no empírico simula físicamente la propagación de las ondas de radio. Se considera señales con pequeñas longitudes de onda, puede estudiarse igual que la propagación de la luz, ¿no? Acá tenemos, ¿qué podemos decir? La longitud de onda que tengamos según la frecuencia que nos den, y la distancia y la velocidad de la luz, que viene a ser 300.000 kilómetros sobre segundo, y con eso tenemos que hacer cálculos y promedios. Permite predecir otros parámetros de propagación, que sean 2D o en 3D, considera cada uno de los trayectos de propagación, gran nivel de exactitud, pero tiene un altísimo costo computacional. Modelo de trayecto dominante. Este trayecto dominante calcula los trayectos relevantes que no varían el tiempo. Aquí tenemos todos los rayos, y acá solo consideramos los dominantes, que no varían el tiempo. Cada trayecto relevante agrupa grupos de características similares. Rayos que atraviesan un pasillo, por ejemplo, es uno solo. Transmisiones a veces del mismo muro, también es uno solo en vez de muchas copias de la señal. También lo que realmente se hace es simulaciones y resultados. Existe referencia diferentes plataformas software para predecir la cobertura de un punto de acceso en el interior de un edificio. Utilizan alguno o varios de los métodos expuestos, ¿no? Entrada del proceso, planos del edificio, material de que se compone cada elemento para ver cuánto hace perder de la señal, descripción del transmisor, potencia, frecuencia, diagrama de rendición, sensibilidad, todo lo que es el transmisor del equipo, etc. Salida del proceso, va a ser mapa de cobertura, potencia media recibida, diagramas para cada localización y estadística de la señal recibida. Acá tenemos entrada, plano, lista de materiales, características, aplicación, un modelo de propagación. Por ejemplo, aquí estamos el COS 3.1 para interiores, y la salida, ¿no? Va a ser los mapas de calor. Y esto, bueno, lo puedes programar, pero también una herramienta de Packet Trace de Cisco o de MikroTik o un SolarWinds te puede hacer un resultado similar. Y acá tenemos cómo viene a ser para diferentes tipos de potencia que tiene el access point, ¿no? Cuánto cubre, cuánto de sombra hay, cuánto tiene
Esta, por ejemplo, antena omnidireccional, esta es una antena tipo dipolo, ¿no? O dos Yagi, si son dos antenas, ¿no? ¿Cómo sería su cobertura? Y ahí tenemos un resumen de cómo funcionarían estos modelos. Tienen ahí una mirada. Bien, continuamos. Y bueno, ¿qué conclusiones se pueden seguir de esto? Existen diversos métodos para predecir la potencia media recibida en una localización determinada. Hay modelos determinísticos y modelos empíricos. Los modelos para exteriores son diferentes en función de las características del medio de uso, frecuencia de uso, terreno, zona rural urbana, distancia. Los modelos tienen complejidad y exactitud muy variadas. Para todo existen herramientas informáticas que facilitan la aplicación en entornos reales, ¿no? Todo se hace por software, pero si usted no sabe de dónde viene, simplemente va a decir es verde, está bien, hay señal, es rojo, no hay señal, ¿no? Ustedes tienen que decir por qué creen que hay no lo ven y tienen, puede dar soluciones, ¿no? Como ingeniero de telecomunicación, con unas recomendaciones. Bien. Tenemos finalmente el modelo de propagación, los desvanecimiento a pequeña escala, clasificación de desvanecimiento y los desvanecimientos de usar multitrayecto, ¿no? Bien, tenemos acá desvanecimiento a pequeña escala. Lo que se ha visto son desvanecimientos a gran escala. Ahora vamos a ver los de pequeña escala. La amplitud en el receptor tiene varias variaciones, tiene rápidas variaciones debido a interferencia constructiva y destructiva de múltiples rayos, ¿no? En el receptor. La variabilidad depende de varios factores: entornos que dispersan la señal, paredes de obstáculos, movimiento del transmisor, receptor o los propios obstáculos. Los desvanecimientos de pequeña escala son muy importantes para diseño de sistemas de comunicación inalámbricos, sobre todo para redes LAN. Intervienen varios factores como propagación multicamino, entornos que dispersan la señal, paredes de obstáculos, movimiento de transmisor y receptor, movimiento también del entorno de propagación. No se olviden que son inalámbricos y por lo tanto son entornos móviles. Fundamentos físicos del desvanecimiento de pequeña escala. Existen muchos factores que influyen en ese desvanecimiento de pequeña escala en un canal inalámbrico móvil. Propagación multicamino, entornos que dispersan la señal, paredes de obstáculos, movimiento del transmisor y el receptor, movimiento del entorno de propagación, cambios en el canal. Acá tenemos, por ejemplo, una notificación del estudio, sea un enlace de comunicaciones, cuyo canal se puede modelar con el modelo Model Keenan. El receptor es una PDA equipada con Wi-Fi que se mueve por un edificio de oficina. Si no existe línea de visión directa y un simulador de cobertura de software produce una potencia media recibida de menos 90 dBm, ¿cuál será la sensibilidad que debe tener la tarjeta Wi-Fi? El escenario multitrayecto que se produzcan de desvanecimientos Rayleigh, si la sensibilidad del receptor es menos 90 dBm, que estamos hablando que es de 10 a la menos 12 watts, la probabilidad de estar por debajo de ese valor es la probabilidad de estar debajo de ese valor va a ser la potencia del receptor menor que la potencia media, y eso va a ser 1 menos el exponencial de menos la potencia media dividido entre la potencia media. Y eso sale la probabilidad de 0.6321, es decir, el 63% del tiempo la señal está por debajo de los menos 90 dBm. Para tener enlace al 90%, ¿qué necesitamos? Entonces aquí se calcula que este porcentaje debería ser el 0.1%. Entonces la sensibilidad tiene que ser 10 a la menos 13. Necesitamos 10 veces más potencia, ¿no? Necesitamos 10 veces más potencia. Cuantificación del desvanecimiento en pequeña escala. Potencia nominal, valor medio de la potencia recibida, desvanecimiento, cualquier disminución de la potencia recibida de la señal con relación a su valor nominal. Profundidad de desvanecimiento, la diferencia entre la potencia nominal
y la potencia recibida por desvanecimiento medida en dB. Duración del desvanecimiento, intervalo entre el comienzo de la caída de la potencia, este de aquí, y la recuperación de un valor nominal, ¿no? Acá tenemos una fórmula para ver la cuantificación. La potencia inicial menos la potencia final va a ser 20 veces el logaritmo de la relación entre ambas potencias, ¿no? Aquí tenemos, según ciertos parámetros, los desvanecimientos se clasifican de la siguiente, como se muestra en la siguiente tabla. Profundidad puede ser profundo 3 dB o muy profundo 20 dB. Duración puede ser lento o rápido. Característica vector plano o selectivo. Mecanismo de producción, factor K o multitrayecto. Distribución probabilística, gaussiano o Rayleigh-Rice. Dependencia temporal, continuado o puntual. Aquí tenemos plano selectivo en frecuencia, ¿no? Una relación de desvanecimiento. La señal transmitida tiene un ancho de banda B, ¿no? Que es la diferencia entre dos. El canal es en frecuencia constante durante un ancho de banda de coherencia, B sub C. Si el ancho de banda es menor que B sub C, es decir, el ancho de banda es menor que el ancho de banda que está constante, el canal visto por la señal es plano y el desvanecimiento también es plano. En cambio, si el ancho de banda es mayor que el ancho de banda que tiene coherencia, el canal visto por la señal tiene caídas, no afecta igual a toda la frecuencia, por lo tanto hay desvanecimiento en frecuencia, ¿no? O desvanecimiento selectivo. Un desvanecimiento plano, todo este ancho de banda, el ancho de banda viene a ser menor que el ancho de banda coherente, fíjese, todo el tiempo el canal es coherente. En cambio, este ancho de banda es menor que el ancho de banda coherente, porque el ancho de banda coherente es solo este pedacito, ¿no? Entonces tenemos un desvanecimiento selectivo. Desvanecimiento de potencia o de factor K, producido por variaciones en índice de refracción de la atmósfera, aumentan la curvatura aparente de la Tierra, reducen el margen libre de obstáculos, son lentos, duran mucho y tienen profundidades de hasta 6 dB. Es un desvanecimiento plano, puede controlarse mediante la elección adecuada de la altura de la antena. Tenemos desvanecimiento por multitrayecto, existen varios caminos de propagación entre transmisor y receptor. Se produce una interferencia entre los rayos que llegan. Uno puede ser de visión directa y los otros van a ser refractados o reflejados, ¿no? Puede ser selectivo en frecuencia o no, puede ser plano. Si existe línea de visión directa para un rayo reflejar más rayos reflejados, y esa es la distribución de Rice. Si no existe línea de visión directa, solamente habrá rayos reflejados, distribución Rayleigh. Tenemos acá multitrayecto, fundamento físico. Aquí imagínense un caso de solo dos rayos recibidos. Tenemos aquí dos rayos recibidos por la onda 1 y por la onda 2. Hay tres edificios que hacen un rebote, este lo obstaculiza y este hace otro rebote, ¿no? En realidad el entorno de propagación es mucho más complejo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, estas ondas que tienen esta forma, ¿no? Forma de calamina. Estos efectos provocan que la fase y la amplitud de los rayos sean aleatorios. Además, en escenarios reales el número de rayos es mucho mayor, ¿no? Acá tenemos diferentes rayos ondulados que contribuyen a la señal. Múltiples ondas con amplitud y fases aleatorias. La señal recibida es una suma coherente. Para ello, en el diagrama se utilizan fasores. Aquí tenemos la relación de los diferentes fasores para cada uno de los rayos. Típicamente las amplitudes siguen una distribución normal gaussiana y la fase una distribución uniforme. Si a esto le añadimos encima movilidad, es decir, que aparte la estación receptora se mueve, entonces tenemos que tiene el efecto de Doppler, que son desplazamientos en frecuencia que va a haber por movilidad y va a haber mayor aleatoriedad de la señal recibida. Acá tenemos un ejemplo práctico del modelo del canal Rayleigh.
O sea, un canal que no tiene rayo directo, ¿no? Considere un canal con diferentes obstáculos a cierta distancia del transmisor. El transmisor del modelo para el campo electromagnético puede escribirse como un fasor en función de la posición XY. Como un fasor XY va a ser amplitud alfa sub 1 por el exponencial de menos j caso 0 por x por el coseno del ángulo phi sub i más y por el seno del ángulo phi sub i. Todo esto multiplicado por el exponencial de un número imaginario, ¿no? Imaginario, y también estamos hablando no estamos en el plano cartesiano, sino estamos en el plano polar. Supongamos que tenemos 20 rayos reflejados que llegan al transmisor, cada uno con una amplitud y fase aleatoria y un ángulo de incidencia aleatorio. Entonces se representa el campo como suma de 10 campos de rayos. Se representa el histograma de campos eléctricos, también parte real y parte imaginaria. Se representa la amplitud del campo eléctrico total recibido. Ya tenemos esta representación, parte real y la parte imaginaria. Todo esto es con MATLAB, ¿no? Y con funciones de correlación que ya vienen en el software. Esto hacerlo en un examen en 5 o 10 minutos no es posible, ¿no? Bueno, yo creo que no. Pero tenemos esa representación. Bien, el módulo del campo eléctrico se tiene con el siguiente histograma, y aquí hace una función de Rayleigh para calcular, ¿no?, la función de probabilidad estadística de H. Lo tiene con esta fórmula, ¿no? Sea cual sea la potencia media, la potencia a un momento dado puede ser casi cero. Es necesario trabajar con porcentajes. Y acá tenemos cuando canales multitrayectos en ancho de banda, cuando el ancho de banda de nuestra señal es muy grande, es mayor que el ancho de banda coherente, ¿no? El ancho de banda coherente es cuando no varía el canal. En tiempo los símbolos duran poco, cualquier copia por multitrayecto producirá una interferencia de símbolo intersimbólica, ¿no? Tenemos acá una señal en banda ancha, el trayecto directo y el trayecto 2. Fíjense que hay una interferencia intersimbólica porque hay un desplazamiento. Siempre el trayecto 2 tarda más que el trayecto 1. Tenemos una señal en banda estrecha y también tenemos un trayecto directo y el trayecto 2, que también desplazamiento, y por lo tanto hay una interferencia intersimbólica, pues donde hay este dato, este estaba anteriormente, ¿no? Están interfiriendo entre diferentes símbolos, copias de la señal que llegan en diferentes instantes de tiempo. Transmitimos un pulso estrecho y recibimos copias del pulso retrasado. Esta se mide mediante el parámetro dispersión temporal del canal. Si la dispersión del canal es menor al tiempo de símbolo del sistema, no hay interferencia intersimbólica. Es decir, si es que el símbolo duplicado llega en un tiempo de símbolo del sistema, no hay interferencia intersimbólica. Si el canal dispersa el símbolo hasta que se solapa el siguiente, sí hay interferencia intersimbólica. La interferencia intersimbólica es la versión del tiempo de la selectividad en frecuencia, ¿no? Acá tenemos los tiempos m, tiempo 1, 2, 3. No debería llegar. Si llega el símbolo 1, debería ser en la duración de este tiempo sub 1. Y el 2 acá. Pero ¿qué pasa si el símbolo 1 llega al tiempo 2? Ahí hay una interferencia simbólica, porque aquí está llegando por el rayo directo el símbolo 2 y por el rayo reflejado el símbolo 1. Existe otra causa muy importante en la degradación de la señal en banda ancha, que es el movimiento. Al desplazarse un móvil por un campo eléctrico, la amplitud del campo varía en función de la velocidad. Se produce el efecto Doppler. La frecuencia vista por el móvil aumenta o disminuye, ¿no? El móvil, por ejemplo, a una velocidad de 120 km por hora, una frecuencia inicial de 91 MHz o 75 kHz, y ya cuando este movimiento sube a 120 kHz y de 75, su ancho de banda de los 91 MHz a los 91,25 MHz. Cada componente multitrayecto experimenta un Doppler diferente. Cada multicamino llega con una frecuencia diferente.
La señal se expande, se distorsiona en frecuencia, ¿no? Por efecto Doppler. Suma de los distintos multitrayectos con diferentes Doppler produce dos efectos: dispersión de frecuencia y selectividad temporal. El canal no se comporta igual dentro del mismo tiempo de símbolo. Para cada frecuencia, el canal se va a comportar diferente en el mismo instante de tiempo. Por eso hay una selectividad en el tiempo y una dispersión en frecuencia. Cuando tenemos un canal con multitrayecto, en el receptor o el transmisor se mueven, tenemos que varía la intensidad de la señal que estaba concentrada en un punto de tiempo y frecuencia, se expande. La señal recibida se dispersa en el tiempo y frecuencia, se produce interferencia entre el símbolo y selectividad temporal. Es necesario el uso de técnicas avanzadas de los receptores que evalúan estos efectos de multitrayecto. Y bueno, como conclusiones de las diferentes degradaciones que tenemos en la señal o dispersiones, la presencia de elementos dispersores genera diferentes caminos entre transmisor y receptor. El movimiento del transmisor al receptor provoca cambios en frecuencia e inestabilidad en las propiedades del canal. Esto puede producir diferentes efectos: desvanecimiento profundo de señal, interferencia entre símbolos, cambios en frecuencia recibida. El modelado matemático para estos efectos es muy importante para poder predecir su aparición y combatir sus efectos, ¿no? Y entonces, con eso concluiríamos el tema de radioenlace. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.